funcionamiento de este mismo y la activación de la clave azul. Lo que es siguiente lo es la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica sobreagregada con hiperpreeclampsia. Ahora, ten en cuenta que todos estos síndromes hipertensivos del embarazo son responsables del 26% de muertes maternas a nivel de lo que es Latinoamérica y lo que es el Caribe. Y países desarrollados solamente 16% de muertes maternas, considerando que esto es las principales muertes maternas directas. Los criterios de diagnóstico a tener en cuenta acá van a ser la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica mayor o igual 90 milímetros de mercurio. Estos deben ser dos veces medidos en ambos brazos separados de un intervalo de 4 horas, pues, supuestamente. Y la hipertensión grave se va a catalogar como una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. A pesar de que este año se actualizó en lo que es los criterios de hipertensión de la Sociedad Americana, los criterios para preeclampsia siguen siendo lo mismo, no ha variado en eso. Entonces, para la preeclampsia, ten en cuenta que esta hipertensión es de nuevo, de nueva aparición, con o sin proteinuria, después de las 20 semanas de gestación. La presión, como dije, va a ser valor mayor o igual a 140/90, y la proteinuria, en caso de que tenga esta paciente, va a ser mayor o igual lo que es a 300 miligramos por día, o un índice de proteína y creatinina mayor a 0,3 miligramos. Ahora, si bien esto catalogado como una preeclampsia típica, pero también hay catalogado como preeclampsia atípica, en la cual hay ausencia de proteinuria, pero sí hay signos de falla de órganos. Por ejemplo, tenemos en la parte de abajo las plaquetas, que serían menor a 100.000, digamos que tenga la paciente, alteraciones visuales, que tenga escotomas, visión borrosa, fotopsias, dolor de cabeza que no resuelve con medicamentos, un edema pulmonar que se cursa de la auscultación con lo que son crepitantes en ambos bases de ambos hemitórax, lo que son otro va a ser los síntomas neurológicos, también a su vez, como dije, la cefalea que tenga la paciente, la presión muy elevada, mayor o igual a 160/110, la falla renal, que se puede catalogar como una elevación de la creatinina, 2 veces su basal se menciona, como también se menciona mayor a 1,1 de la creatinina, y la falla hepática que se puede catalogar como lo que es un aumento de 2 veces su límite de las transaminasas, en este caso encontramos, o lo que es el dolor abdominal que tenga la paciente y que no resuelva con medicamentos también a su vez. Y está catalogado también que si tiene todos estos signos de severidad, se cataloga como una preeclampsia con signo de severidad. En cambio, si que no tenga, se cataloga como una preeclampsia sin signo de severidad. Ahora, ten en cuenta la otra clasificación que va a ser la clasificación gestacional, en la cual también se considera mayor a las 20 semanas, pero esta no va a tener ni proteinuria y ni tampoco falla de órganos. Entonces, dura como una hipertensión gestacional solamente, y esto desaparece antes de las 2 semanas posparto. Esto solamente se desarrolla en 10 a 50% que se desarrolla en preeclampsia solamente, y los factores de riesgo que tenemos a continuación son los siguientes, que son de alto riesgo y moderado riesgo. En la cual de alto riesgo serían lo que es que tenga una hipertensión arterial crónica, que tenga lo que es una hipertensión en la gesta previa, enfermedad renal crónica, que tenga enfermedad autoinmune, lupus, LES, diabetes, un riesgo moderado, lo que tenga mayor edad de 40 años, primera gesta, embarazo múltiple, un periodo intergenésico mayor a 10 años, o lo que sea obesidad de la paciente misma. Y los criterios, como dije, presión elevada, no proteinuria y no falla de órganos. Estos métodos son asintomáticos. Y ya no se confirma después lo que es después del parto. La depresión crónica, esta se va a ver antes de las 20 semanas de gestación y esta va a persistir posterior a las 12 semanas del posparto, todo lo contrario de lo que es la hipertensión gestacional. Y para acá hay un montón de lo que es de riesgos, tanto maternos como fetales. Como tenemos los maternos, puede ser lo que es, que sea una fumadora, que sea lo que es una enfermedad renal crónica, que tenga una hemorragia postparto con antecedentes, un edema pulmonar, una afectación del miocardio también. Y fetales puede ser que tenga lo que es una anomalías congénitas. Un momento, ya, disculpe. La hipertensión crónica, sobregrado con preeclampsia ahora, va a ser aquella hipertensión crónica, pero que posterior
a las 20 semanas se le va a agregar lo que es falla de órganos o se le va a agregar proteinuria. Solamente se va a agregar esas dos cosas a esta hipertensión crónica que tenía, posterior a las 20 semanas. Acá tenemos lo que es una clasificación de manera, para entenderlo más dinámica. Por ejemplo, si es que mayor a 20 semanas de gestación, vamos a pensar dos cosas, o bien preeclampsia o bien hipertensión gestacional. Si que encontramos lo que es clínicas, como lo que es falla de órganos, proteinuria, va a ser mayormente una preeclampsia con dato de severidad, pero si es una operación gestacional, la cual, si que esto se dio a las 2 semanas del parto, vamos a contar esto como una operación transitoria o operación gestacional, como se puede llamar. Al contrario, digamos que tenemos con una gestacional menor a 20 semanas, en la cual estamos sin proteinuria, va a ser una operación crónica solamente, y esto puede ser esencial o secundaria a algo. Y también, si se le agrega esto, posteriormente proteinuria, esta presión crónica, como dije, se le ve una presión crónica con preeclampsia sobreagregada. Ahora, el manejo, antes de entrar de la preeclampsia, vamos a entrar al manejo solamente de la hipertensión arterial crónica o gestacional, en la cual solamente se va a manejar con mifeprino, la betalol o la famosa alfa-metildopa, que es la cual es la más usada. Y esto, mencionar en cuenta que no se le debe usar YEC ni ARA2 y su presión control debe ser entre 135 y 85. Eh, ta- Eso por lado de lo que es la presión crónica. Y la hipertensión gestacional se debe iniciar tratamiento cuando la presión sea superior también a 140-90 y el objetivo va a ser el mismo, que sea menor a 135-85 y se va a usar también lo mismo la alfa-metildopa, la betalol, la nifedipino, pero sobre todo la alfa-metildopa y como segunda opción la hidralazina. Entonces, para hablar netamente de preeclampsia, hay que entender que esto es una enfermedad, una afectación muy frecuente del embarazo. Aproximadamente la mayoría de embarazos, un 4.6%, se complican con preeclampsia, en las cuales también se dividen a su vez la preeclampsia como tardía o temprana. La temprana se cataloga dentro de las 34 semanas para atrás y la preeclampsia tardía mayor o igual a 34 semanas, teniendo en cuenta que la tardía es la más frecuente. Ahora, hay factores de riesgo que puede ocasionar lo que es una preeclampsia, y estos factores de riesgo son muy importantes, ya que se condiciona de que si la paciente tiene muchos factores de riesgo, debe, digamos, prevenirse para que no tenga la preeclampsia más adelante, porque como dije, la preeclampsia va a ser mayor o igual a 20 semanas. Y si queremos prevenir, pues si que tiene muchos factores de riesgo, tenemos que dar algo, que sería lo que es la famosa aspirina, que también se aplica más adelante. Entonces, los factores que son lo que es la preeclampsia van a ser uno, que tenga una hipertensión arterial previa anteriormente, ya que esto aumentaría 8 veces su riesgo en un embarazo posterior. Que tenga lo que es una enfermedad crónica específicamente en los estadios 3, 4 y 5, en las cuales esto aumentan el riesgo en un 40 al 60% también. Una enfermedad autoinmune como lo que es lupus o síndrome fosfolipídico también aumenta su riesgo. Diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y la hipertensión crónica tenga la paciente que aumentaría 5 veces su riesgo de este mismo. Y los factores de bajo riesgo van a ser lo que es el primer embarazo, o sea, la nulliparidad, una edad menor o mayor, menor de 18 años, mayor a 40 años, un periodo intergenésico mayor a 10 años, que sea obesa la paciente, que sea multípara, antecedentes familiares de preeclampsia, o lo que es el uso de transfusión de embrión congelado fresco, que lo actualmente algunos usan. Entonces, acá vale aclarar algo, ¿por qué, digamos, se le considera, digamos, eh, solamente a la multiparidad? Debidamente a que esto no va a haber lo que es como, digamos, una adaptación inmunológica. ¿A qué me refiero esto? Digamos que, por ejemplo, el semen del padre, en la cual esto da ciertos antígenos, en la cual la madre lo reconoce y, digamos, da lo que es una adaptación. Pero si que esto, digamos, la madre tiene múltiples parejas y con múltiples gestaciones, no va a haber una adecuada adaptación y por lo cual va a desarrollar anticuerpos en los cuales van a atacar a esto y no va a darse lo que es una adecuada gestación, por lo cual también condicionaría a que se dé o que lo que llamamos un factor para la preeclampsia. Esa es la famosa teoría inmunológica, pero también condiciona. Ahora, teniendo en cuenta esto, eh, se va a dar tratamiento, se va a dar tratamiento con aspirina a aquellos que tengan riesgos, dos riesgos mayores, o lo que, digo, un riesgo mayor, o lo que son dos riesgos moderados.
sea, a partir de ahí se le va a dar lo que es aspirina, o bien que tenga un riesgo mayor o bien que tenga 2 riesgos, moderados. Ahora, para la preeclampsia, sobre lo que es la fisiología normal, tener en cuenta que, digamos, que después de la fecundación, sea lo que es la mórula, el blastocisto, y este blastocisto se va a diferenciar dos, lo que es el blastocisto en embrioblasto y el trofoblasto. Y este trofoblasto, a su vez, se va a subdividir, como tenemos el citiotrofoblasto y el citotrofoblasto. Y este citotrofoblasto es el importante, ya que este va a transformarse o, digamos, se va a diferenciar, ya que este citotrofoblasto se va a cambiar su genotipo, digo, su fenotipo a lo que es a un pseudo vasculogénesis, es decir, se va a transformar en un trofoblasto extravelloso. ¿Y por qué? Esto se va a transformar en un trofoblasto extravelloso para que pueda invadir a lo que es a la arteria espiral. ¿Y para qué quiere invadir la arteria espiral? Para que haya lo que es un adecuado remodelamiento vascular. ¿Y para qué se debe dar este remodelamiento vascular? ¿Por cuál la finalidad? Es que haya una mayor perfusión sanguínea para el bebito, para el feto. Esa es la finalidad de este remodelamiento vascular. Entonces, entiendo todo esto, hay teorías que se forman, digamos acá, que son la primera oleada y la segunda oleada. La primera oleada, que se da entre las 8 a 10 semanas de gestación, indicaría que esta invasión de este trofoblasto extravelloso va a invadir primeramente a nivel lo que es de que hemos ido a nivel del endometrio, especialmente lo que es en esta arteria espiral, en la cual llevamos la arteria espiral, rama de la arteria uterina, posteriormente estas son de las arcuatas, de la radial, las rectas, y estas rectas a su vez las espirales, y estas espirales que son, digamos, a donde invade lo que es este trofoblasto travelloso, y es aquí donde donde si podemos ver en la imagen, se va invadiendo poco a poco mediante estos trofoblastos intravasculares vellosos, en las cuales como van invadiendo todo lo que es la arteria espiral, van, digamos, destruyendo parte de la musculatura de la arteria espiral y va invadiendo lo que es el endometrio, haciendo, digamos, que haya un aumento del flujo sanguíneo, como se va aumentando la arteria espiral, va remodelando ahí. Esta en la primera oleada, pero donde se va a dar mayor frecuencia va a ser en la segunda oleada, ya que obviamente que estas se dan entre 18 a 20 semanas de gestación. ¿Por qué se da con mayor potencialidad? Ya que obviamente ahí va a invadir ya no solamente el endometrio, va a invadir lo que es la parte del miometrio, como se puede ver acá. Va a invadir más lo que es el arteria espiral, haciendo, digamos, que haya un mayor flujo y una menor resistencia. Y sabemos que mayor flujo, mayor resistencia, entonces va a haber una mayor perfusión a lo que es a nivel placento fetal, placento materno fetal. Y esto, digamos, para poder, digamos, hacer una adecuada gestación. Entonces, entendiendo todo esto, la fisiopatología va, digamos, o la fisiología de la preeclampsia, la fisiopatología, va a consistir, digamos, que va a haber una mala invasión de ese trofoblasto. En sí no se conoce por qué se da esta mala invasión, pero cita lo que es factores que puede condicionar a esta mala implantación de trofoblasto y por ende una inadecuada, ¿cómo decirlo? Una inadecuada remodelamiento vascular. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nos menciona la literatura? Hay ciertos varios factores como son los factores genéticos, los factores inflamatorios y los factores inmunológicos. Como podemos ver en la imagen, los factores maternos, ¿cuáles puede ser? La nulliparidad, como dije, puede ser lo que es el intercambio de parejas y esto nos da lo que es una inadecuada adaptabilidad inmunológica, una edad avanzada también puede ser, o que tenga comorbilidades la madre, como dije, los factores de alto riesgo, que tenga lo que es enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión crónica que tenga de fondo, o factores lo que son fetales, puede ser, digamos, gestaciones múltiples de nido, una mala adaptación del antígeno al ecosistema humano, o lo que es factores genéticos, que ya tenga lo que es una preeclampsia previa que ha tenido. Todo esto, lo que es un adecuado remodelamiento, o todo esto condiciona lo que es que la arteria espiral haya un remodelamiento. Entonces, ¿qué más? Entonces va a dar esto más. Si que no se va a dar lo que es un adecuado remodelamiento, normalmente, como dije, va a haber un alto flujo y lo que es una baja resistencia. Eso es lo normal, pero si es que lo que es una alteración en esto, como dije, no va a haber un remodelamiento, va a haber todo lo contrario, va a haber un bajo flujo y lo que es una alta resistencia, condicionando, digamos, que esto
haya lo que es una poca perfusión, es decir, que haya una hipoperfusión a nivel tisular. Y si hay una hipoperfusión tisular, va a conllevar lo que es a una isquemia. Y esta isquemia o esta hipoxia o este estrés oxidativo va a llevar a que se liberen factores antiangiogénicos en la circulación materna y por ende, digamos que hay una destrucción endotelial y esta destrucción endotelial va a ser multisistémico y este multisistémico pues va a dar todas las manifestaciones clínicas que netamente de lo que es de la preeclampsia. Como dije, esto va a afectar tanto al hígado, tanto pulmones como riñón, como a nivel hematológico. Entonces, como se puede ver en la imagen, acá a la parte de arriba, eh, la parte de arriba, eh, acá está la inadecuada invasión de trofoblasto, ya que acá, como se puede observar, un adecuado, cuando hay un momento de flujo, acá todo chévere, pero cuando hay un adecuado, se va solamente hay un poco flujo, no se remodela como comparación con el otro, que la cual está más un poco más dilatado, esta arteria espiral, en cambio acá sigue con solo que es sin remodelado, no ha cambiado. Y esto es lo malo, porque como dije, va a llevar a una hiperfusión, una isquemia, una hipoxia. Y como dije posteriormente, esto va a llevar a lo que son los factores antiangiogénicos. Y acá tenemos que tener en cuenta, esto es importante porque como dije, hay factores angiogénicos como también hay factores eh, angiogénicos como antiangiogénicos. ¿Y cuáles son estos factores angiogénicos y no angiogénicos? Los factores angiogénicos van a ser todos estos que tenemos acá, que son lo que es el factor de crecimiento placentario y lo que es el factor de crecimiento endotelio vascular, ya que estos factores angiogénicos, como su propio nombre dice, angiogénicos, van a ayudar o digamos van a ayudar a la remodelación vascular o la formación de nuevos vasitos, porque el bebito necesita la formación de nuevos vasos para, digamos, llegar más flujo sanguíneo a ellos. Y esto realmente está en equilibrio, como si queremos mencionarle, siempre hay un equilibrio entre los factores angiogénicos y no angiogénicos, pero en la preeclampsia sucede todo lo contrario, porque acaba de predominar los factores antiangiogénicos. ¿Y cuáles son estos factores angiogénicos que van a estar elevados? Van a ser el factor soluble de la SFLT1, la endoglina S, en la cuales estos no van a permitir, digamos, que normalmente estos factores angiogénicos se unan a lo que son los receptores del endotelio, que normalmente se unían, que eso era lo normal que se unan. En todo caso, va a ser todo lo contrario, que estos factores antiangiogénicos van a unirse, digamos, a estos factores angiogénicos, impidiendo que estos se unan al endotelio. Entonces, el endotelio, como al no tener estos receptores activados, va a condicionar, digamos, que no haya un remodelamiento y que, digamos, haya una disfunción de este endotelio, ya que no tiene receptores para esto porque están impidiendo estos factores antiangiogénicos. Entonces, todo esto va a llevar a una disfunción del endotelio, como había mencionado. Y por ende, como se puede ver en la imagen, acá está la disfunción del endotelio, en la cual, como se puede ver ahí, va a haber un aumento del tromboxano A2, un aumento de la permeabilidad vascular, un aumento de las plaquetas, factores también como lo que es como dije, mayor pervascular, mayor reacciones inflamatorias, y a su vez lo que es va a conllevar lo que es a lo que es la clínica en sí de la preeclampsia. Como dije, puede afectar tanto complicaciones fetales como una restricción de crecimiento uterino, ya que no va a haber una adecuada perfusión a nivel de la placenta, y si la placenta se hace una isquemia, no va a haber lo que es una adecuada nutrición al bebito, y por ende hay un RCU. También va a haber una hipoxia fetal, oligodramios, la placenta abrupta, y lo que es, incluso puede haber muerte fetal incluso. Eh, y nivel muscular, hipertensión, ya que viene porque hay una vasoconstricción en sí mismo, porque sabemos que si aumenta la resistencia, aumenta lo que es la presión. También a nivel riñón, como dije, proteinuria, oliguria, o lo que es una alteración en el endotelio glomerular, lo que es a nivel de lo que es el hígado, una elevación de enzimas, coagulopatías, y a su vez como lo que es a nivel cerebral, dolor de cabeza, alteraciones visuales, y lo que es pues un edema incluso cerebral que puede complicarse. Entonces, la clínica de esta preeclampsia, como mencionarlo, eh, va a ser la presión, como dije, elevada mayor de 140-90, dos veces con 4 horas de diferencia,
que hace lo que es la hipertensión, más lo que es la proteinuria, que se puede catalogar como mayor o igual a 300 miligramos en orina al día, o lo que es una reacción proteína-creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro, o lo que es una tira reactiva, dos cruces en una tira reactiva, o algunos consideran incluso la literatura una cruz, pero una tira de lo que es de ácido acetil sulfasalicílico. Con una cruz también consideraría lo que es que tenga proteinura, una sospecha de proteinuria. Y los signos del alarma que tenemos que tener en consideración es que si la paciente llega a emergencia, digamos, con un dolor de cabeza, cefalea, y que no calma con un medicamento, o que tenga dolor abdominal constante, que tenga escotomas, alteraciones visuales, fotopsias, que ve lucecitas, acompañado también de unos criterios de seguridad, por ejemplo, de que tenga plaquetas, de como es un hemograma y que tenga lo que es una plaqueta menos de 100.000, una ureacreatinina que tenga una creatinina mayor a 1,1, como dije, lo que es TGO aumentado dos veces su valor, que sería mayor o igual a 70 unidades por litro, lo que es un edema pulmonar y trastornos no cerebrales, como lo que es la confusión. Entonces, vale mencionar que tenemos que hablar todo lo que es a nivel sistémico, función renal, función hepático, función hematológica, análisis bioquímico, electrolitos, y lo que es exámenes especializados como lo que es un monitoreo fetal, porque tenemos que ver cómo está el bebito. Aplicamos lo que es acá un MST, un bienestar fetal, y un test estresante tal vez para ver si hay que se indice lo que es de sufrimiento fetal agudo del bebito. Eh, Aparte de esto, vale mencionar que la preeclampsia, como dije, hay factores angiogénicos y no angiogénicos. Estos factores, como dije, mayormente elevados van a ser los factores antiangiogénicos. Y esto puede ser como ejemplo lo que dije, el factor de, digamos, de solución de SGLT1 de ese FT1 y lo que es la endoglina. Y esto también se puede medir a nivel bioquímico. Y esto nos sirve porque también alguna literatura nos menciona que esto sirve como un algoritmo, que suman lo que es el PAN, que es la presión arterial media, suman lo que son los factores de riesgo materno, también suman lo que es, como dije, los factores bioquímicos, que es la relación de este factor angiogénico, que es el factor soluble del SFLT1, y sobre lo que es el factor de crecimiento, el factor de crecimiento placentario, esta relación de estos dos bioquímicos va a estar elevado, indicando lo que es un alto riesgo. Entonces, suman lo que es el PAN, este bioquímico, factores maternos, y a su vez también suman lo que es el nivel de el ecodoppler, que es de la arteria uterina, en la cual sacamos mayor percentil 90. Todo esto conjunto, estos cuatro, que son lo que es un algoritmo que se saca a nivel de calculadora, incluso también hay, se puede calcular y digamos se va a determinar si hay alto riesgo o no de que la embarazada tenga lo que es preeclampsia o no. Y para esto, ¿para qué sirve? Porque si actuamos dentro de las 11 a 13 semanas de gestación, sirve porque si digamos si hay alto riesgo, que son los valores mayor o igual de 1/100, indicaría que la paciente necesitaría aspirina. Y esta aspirina también se le debe indicar dentro de este rango que sería una mención entre 11 a 13 semanas, otro de 12 a 16 semanas, pero esto es lo ideal, para que tenga mayor eficacia. Aparte, digamos, este es el algoritmo, pero también tenemos, como dije, están factores de riesgo moderado y también alto. Como dije, si es que hay un factor de riesgo alto o si hay dos moderados, también sería aspirina. Así que hay dos maneras de catalogar si que la paciente necesita aspirina. O bien sacamos por sus factores de riesgo, o bien calculamos lo que es el algoritmo. Y bien, teniendo en cuenta si hay alto riesgo, damos aspirina y lo que es calcio. En caso de queremos darlo, damos lo que es 1 gramo por día, vía oral. Y en el caso también puede ayudar a lo que es a la preeclampsia, obviamente por elevación de esta preeclampsia y por ende va a actuar a nivel muscular. Y se le daría a partir de las 3 semanas de gestación. Y la aspirina, hay diferentes dosis. Algunos mencionan según la FIGO, de 100 a 150 miligramos por noche. Su inicio debe ser entre las 11 a 14 semanas, se menciona algunos. Incluso alguna literatura lo mencionan hasta las 20 semanas se le puede dar, pero esta 20 semanas se le puede dar si que la paciente aún no tiene clínica, porque si tiene clínica ya no tiene mucha eficacia, es decir, que no recomiendan usarlo, pero sí se puede emplear hasta las 20 semanas, dice la literatura, y UpToDate también lo dice el mismo, pero antes de que la paciente tenga síntomas, si no, no se le daría. Y
Y la AGO también recomienda también de 81 miligramos por día. E incluso también se le puede pensar hasta 162 miligramos por día. O sea, la dosis en sí, no había muchos estudios, pero sí, no hay mucha significancia en esta dosis. Así que se le puede iniciar con 100 o 81 miligramos por día. Y también el manejo de la preeclampsia vale condicionar. Ah, ¿Y por qué se le da aspirina? Bueno, se le da aspirina porque va a disminuir los tromboxanos, y la cual son importantes los tromboxanos porque la fisiopatología hace lo que es la vasoconstricción, y por ende la aspirina disminuye estos tromboxanos y a su vez mantiene la prostraciclina. Y esta prostraciclina es la que mantiene la vasodilatación, así que lo mantiene constante, lo eleva. Pero sí lo que disminuye son los tromboxanos A2, en la cual, digamos, permite más la vasodilatación de las arterias. Eh, y digamos, ¿cuál sería el manejo? Tenemos dos escenarios. Si que tiene signo de severidad, como dije, no tiene lo que es falla de órganos, tendrá proteinuria, pero no tiene falla de órganos, no tiene ningún compromiso. La conducta es expectante, y lo que es y mayor a 37 semanas se le induce el parto a la paciente. No por cesárea, se va a inducir el parto por la mejor vía. Y se le puede dar corticoides, digamos, se encuentra, digamos, dentro de las 24 a 34 semanas. Se le puede dar cortes para para la moderación pulmonar. Ahora, si que te encontramos lo que son signos de alarma, ahí sí hay que preocuparse porque tenemos que dar lo que es profilaxis. ¿Profilaxis para qué? Para lo que es que la paciente no convulsiones, porque una de las complicaciones para la preeclampsia es la eclampsia, que será un tema de exposición más adelante, pero la eclampsia es una de las complicaciones por lo cual se da sulfato de magnesio como profilaxis para poder prevenir esto. La dosis se va más adelante, pero se le da sulfato de magnesio, se da lo que es nifedipino, así que la presión es mayor o igual a 160/110, ya que es de vía oral. La nifedipina se da vía oral, y es, digamos, si que la paciente tolera vía oral, porque si no tolera vía oral, vamos lo que es a usar la betalol o hidralazina, pero lo que no vamos a usar va a ser lo que son los IECAS, eso no usamos. Y se le puede dar corticoides dentro de 24 semanas para lo que es la modulación pulmonar, y digamos, dar lo que es pruebas de inmunización del feto también. Ahora, si quedamos sulfato de magnesio, tenemos que vigilar bien, porque puede ocasionar toxicidad de este sulfato de magnesio, y puede ocasionar lo que es que tenga disminución de los reflejos tetinosos, o que estén abolidos, o que la frecuencia respiratoria disminuya menor a 12, por lo cual tendríamos que dar, si que hay mucha toxicidad, o si que la paciente tiene una enfermedad crónica de fondo, por lo cual no podemos dar mucho sulfato de magnesio, entonces tenemos que darle su antagonista, que es el gluconato de calcio, una ampolla, si más tengo entendido, una ampolla en 10 mililitros, se le daría. La dosis de sulfato de magnesio, acá tenemos que es de 4 a 6 gramos intravenoso en bolo, seguido de 1 a 2 gramos por hora, difedipina 10 miligramos por vía oral, y los corticoides, en caso de moderación pulmonar, se le da betametasona, 12 miligramos, cada 12 horas intramuscular por dos dosis, o lo que es la dexametasona, eh, 12 miligramos cada 12 horas intramuscular por dos dosis. Perdón, acá es betametasona betametasona al día por dosis, porque deben acumular 24 miligramos, y ahí sí abajo es, acá sería 12, sí. Ahora, tener en cuenta que el sulfato de magnesio va a depender de dónde lo usemos. Por ejemplo, estamos en otro establecimiento de salud y tenemos que referir a nuestra paciente. Según lo que es el MINSA, tenemos que administrar, o cómo se prepara, digamos, sulfato de magnesio. Dice que se administra 10 gramos, o sea, 5 ampollas de 10 mililitros al 20%. Este es sulfato de magnesio en lo que es un cloruro de 1000, y pasamos 400, primero 400 cc en 20 minutos, y posteriormente a 30 gotas por minuto, equivalente a lo que es a unos 100 cc por hora, hasta llegar a lo que es tratamiento de salud de tercer nivel o de mayor complejidad para atender a estos pacientes, porque este es un manejo muy amplio, muy complejo, que es la activación de la clave azul. O lo que es en el caso de tratamiento de salud, que estemos ahí de primer nivel o segundo nivel. Pero en el caso de que ya estemos dentro del hospital, acá se va a administrar las 5 ampollas, que son de 10 miligramos al 20%, en un cloruro, un cloruro de lo que es de 100 nada más, de 100 cc, en la cual tenemos que pasar 40 cc en 20 minutos, y posteriormente 10 microgotas por minuto, equivalente a lo que es a 10 por hora.
Y como dije, tenemos que monitorizar lo que es la meditación del sulfato de magnesio, así que están sus reflejos, aunque tenga también por supuestamente una adecuada diuresis, porque si está en adecuada diuresis también podemos suspenderlo, disminuirlo, o adecuar su dosis. Y también, digamos, en caso de sobredosis, como dice lectura, vamos a lo que es la administración de glucosa de calcio, que es su antídoto, una ampolla en 10 mililitros endovenoso. Y acá tenemos posteriormente en este cuadrito, aunque no se ve muy bien, la administración de lo que son los antihipertensivos, que somos lo que es el betalol, 20 miligramos intravenoso, o lo que es el nifedipino, 10 miligramos vía oral. Esto es un manejo ya que si que no responde, vamos aumentando. Por ejemplo, si es que no responde a 10 miligramos de nifedipino, vamos aumentando a 20. Esto lo repetimos cada 20 minutos. Vamos aumentando a 20 y lo podemos repetir hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Hasta que aumenta. Si que no responde hasta 3 veces, cambiamos de medicamento porque tiene que responder. Y podemos usar lo que es la betalol. Si que, por ejemplo, no tolera el paciente vía oral y no podemos usar el nifedipino, entonces la betalol lo usamos. Y también se va escalando de 20 miligramos endovenoso. Vamos escalando a 30 a 40 y así vamos escalando. Y si queremos dejar mantenimiento, podemos dejar de manera infusión intravenosa de 1 a 2 miligramos por minuto. Ahora mi compañero va a seguir con la clave azul. Bien, entonces para continuar con la clave azul, mi compañero ya dio un adelanto sobre el tratamiento base de la clave azul, pero la clave azul en sí corresponde a una serie de procedimientos, ¿no? En el cual nosotros debemos ya conocerlo para actuar rápido, ¿no? Sobre todo es un protocolo que ya se estandarizó para que se pueda actuar rápido frente a estos casos que voy a mencionar, ¿no? Entonces, como le mencionaba, la clave azul es un protocolo que da las pautas en orden de prioridad para lo que es el manejo inmediato de una gestante en estado crítico, ¿ya? ¿Cuándo nosotros podemos o debemos pensar en activar la clave azul? Bajo los tres siguientes casos, ¿no? Una paciente con preeclampsia con signos de severidad, paciente ya con una eclampsia, ¿no? Y un paciente con síndrome de Gel. Entonces, previo a conocer el kit, hay que conocer tres requisitos o condiciones que debemos tener nosotros o el establecimiento donde estemos para poder activar la clave azul. El primero de ellos es el conocimiento del procedimiento a realizar, ¿ya? Nosotros como médicos vamos a, digamos, a dirigir lo que es el protocolo, ¿no? Y por lo tanto nosotros debemos conocer qué procedimiento debemos hacer nosotros, como también el resto del personal de salud. Las destrezas para desarrollar los procedimientos, es decir, no solamente la parte teórica, sino también lo que son la parte práctica. Y también el abastecimiento, es decir, el establecimiento donde nos encontramos tiene el medicamento o el material necesario. Entonces, si evaluamos las tres condiciones y nosotros o el establecimiento donde estamos cumple con ello, podemos activar la clave azul. Entonces, lo primordial para tener o para iniciar la clave azul es tener el kit de elementos necesarios. eh, Se ha estandarizado el contenido de un kit, ¿no? Que pues ahí como lo menciona en la tabla, debe tener lo que es cloruro de sodio, un frasco de litro, equipo de enoclisis, llave doble vía, Volutrol, Avocat, ¿no? Tubo de mayo, bombilla de aspiración, mascarilla de oxígeno con reservorio, una sonda Foley, una bolsa colectora de orina, una sonda de aspiración, las ampollas de sulfato de magnesio, el gluconato de calcio también, tabletas de nifedipino, jeringas de 20, jeringas de 10, agujas de 18, agujas de 21, pares de guantes y paquete de gasas medianas. Obviamente no todo el contenido del kit se va a utilizar, ¿no? Siempre se va a evaluar las condiciones de la paciente, pero es ideal tener todo esto a la mano. Siguiente. Ya. Entonces, como mencionaba, el protocolo de clave azul no solamente lo maneja el médico, sino también diferentes personales, profesionales de la salud. Nosotros como médicos debemos, nuestra función es estabilizar las funciones vitales, evaluar a la paciente respecto a las funciones vitales, el estado de conciencia, el examen clínico general, la evaluación obstétrica y de bienestar fetal, definir la severidad del cuadro y dar indicaciones siguiendo la guía de práctica clínica de los procedimientos, sobre todo de la guía que salió para el manejo de la preeclampsia con signo de severidad, ¿no?
que está dado por la guía de práctica de la obstetricia y perinatología del Instituto Nacional Materno Perinatal, y también informar a los familiares del estado de la paciente, severidad y conducta a seguir. Dentro de la clave azul también se menciona qué es lo que debe hacer los otros personales, bueno, el resto de profesionales de la salud. Por ejemplo, la técnica de enfermería, ¿no? La técnica de enfermería es aquella que va a proporcionar el kit, ¿no? El kit completo. Va a traer lo que es el oxígeno, aspirador, el equipo de resucitación y también llamar al médico, ¿no? Enfermería se encarga de dos funciones importantes, ¿no? Primero que es canalizar una vía de solución salina con la indicación de la dilución de las ampollas de sulfato, que se menciona diluir, ¿no? 5 ampollas, que son 50 cc, en una solución de 50 cc de solución salina. Y también, pues, la administración de ello, que es la dosis de carga, 4 gramos endovenosos en 20 minutos, y el resto, pues, 1 gramo endovenoso por hora durante 24 horas. Y también canalizar una vía de cloruro de sodio, cloruro de sodio, y pasar a 15 gotas por minuto, y también administrar nifedipina en el caso de la hipertensión no se resuelva. También se tiene que poner la sonda Foley para lo que es el control de la diuresis. La obstetricia se encarga de monitoreo obstétrico fetal con Doppler, el monitoreo de contracciones, un masaje bimanual si se trata de una puérpera con sangrado. El técnico de laboratorio se va a encargar de recoger las muestras de sangre para evaluar lo que es hematocrito, grupo factor, perfil de coagulación, muestras de orina, ¿no? Proteínas en orina, ¿no? A través del ácido sulfosalicílico, y le entregar con la prontitud los resultados. Siguiente. Bien, antes de proceder con el flujograma, tenemos que saber que para poder administrar el sulfato de magnesio es importante evaluar como médicos el estado de la paciente y ver si es que es viable o factible poder administrar sulfato, porque como mencionó mi compañero, la administración tiene que tener bajo un estricto control. Por ejemplo, si la paciente no está su diuresis está por debajo de los valores normales, o hay anuria, no debemos no debemos administrar el sulfato. Primero debemos empezar con el reto de la vía, ¿no? Vía poner suero salinizado. Por ejemplo, también evaluar durante la administración si es que los reflejos ostentinosos se encuentran conservados, si encuentra alteraciones del patrón respiratorio, todo ello, ¿no? Bien, entonces, para empezar con el inicio, ¿no?, de la clave azul, al momento de activar, tenemos que conocer bien la hidratación. Como he mencionado, se coloca el, el suero salino, el suero fisiológico a chorro, durante 20 minutos, y luego vamos a tener que evaluar esta hidratación. Si es que la paciente ya se encuentra o la diuresis está controlada, la frecuencia cardíaca está aumentada, se puede proceder con lo que es la administración de sulfato de magnesio, ¿no? Pero si todavía no hay una diuresis menor a los 30 cc por hora, ¿no? O hay mucosas orales secas, se tiene que continuar con el reto de fluidos. Cuando ya se maneja o ya se tiene estabilizado este parámetro, se procede con la administración de sulfato de magnesio. Como he mencionado, la dilución se menciona que es 5 ampollas que corresponden a 50 cc, con 50 cc de cloruro de sodio, ¿no?, del 0,9%, y pasar por Volutrol y una bomba de difusión. Se pone 40 cc, que equivale a 40 gramos, en 20 minutos, y luego se coloca 10 cc, que equivale a 1 gramo por hora, hasta las 24 horas postparto, ¿no? En el caso de la eclampsia se administra 40 cc en 20 minutos, y se continúa con 2 gramos o 20 cc por hora, ¿no? Bueno, en el gráfico de la derecha, ¿no?, nosotros, pues aquí está cuál es el procedimiento, el protocolo que se debe seguir para activar la clave azul, ¿no? Primero es una paciente que nosotros sospechamos, nosotros sospechamos o ya damos con el diagnóstico de una preeclampsia, ¿no? No, una preeclampsia que ya, pues, como mi compañero ha mencionado, ¿no?, tiene todos esos parámetros, ¿no? O puede tener síntomas de severidad, o puede haber una proteinuria.
En el caso de que se trate una preeclampsia con signos de severidad, se tiene que controlar la crisis hipertensiva, ¿no? Y para ello también prevenir las convulsiones. Y luego, si es que nosotros, por ejemplo, evaluamos y hay complicaciones maternas, ¿ya? Ahí se tiene que activar la clave azul. Si es que no hay complicación materna, tenemos que dar un control estricto a lo que es evaluación fetal. Y si hay compromiso fetal, ¿no? O tanto compromiso materno, pasamos de frente a activar lo que es la clave azul, ¿no? Que corresponde a la administración del medicamento y también si es que pues la gestación está menor a las 34 semanas, inicia la maduración para poder culminar con la gestación. Siguiente. Bueno, ¿no? Entonces, esa es la evaluación que se da durante la administración del sulfato de magnesio. Por ejemplo, ¿no? Este, signos que se pueden evidenciar es la disminución del reflejo rotuliano, perdón, ¿no? También debemos controlar la diuresis, que debe ser más de 30 cc por hora, o en todo caso ya se debe suspender, ¿no? O en el caso, si la paciente llega con una diuresis menor a este valor, no se debe iniciar hasta poder solucionar la diuresis, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿no? Debe ser mayor a 15 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca debe ser mayor a 60, debemos controlar la saturación mediante pulsoximetría, un control estricto de las funciones vitales, ¿no? Por ejemplo, si se detecta reflexa tendinosa, suspender la administración de sulfato de magnesio, ¿no? Y luego luego suspender debemos administrar el antídoto, ¿no? Que es el gluconato de calcio, ¿no? También se menciona, tiene que administrarse que encontramos depresión del estado de conciencia, ¿no? O depresión respiratoria, ¿no? O tendencia a la ventilación superficial o lenta. La administración es una ampolla que equivale a 10 mililitros endovenoso en un periodo de 10 minutos, ¿no? Y también pues administrar de forma prudente el sulfato en caso de insuficiencia renal aguda, ya que pues, como he mencionado, tiene bastante relación con lo que con la diuresis, ¿no? Siguiente. Eso es todo, gracias. Esto se comparte igual que la preeclampsia en pacientes con hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes, enfermedades autoinmunes, embarazos múltiples, obesidad o hipertiroidismo y trastornos intergenéticos extremos. Dentro de la fisiopatología, pude encontrar que hay dos modelos, en el cual uno se menciona que es por la falla de autorregulación de una hipertensión aguda, por la hiperperfusión, que se va a producir un daño endotelial, produciendo lo que es un edema vasogénico citotóxico. Y el otro modelo era por la vasoconstricción excesiva, que produce una hipoperfusión con isquemia focal, también produciendo edema y disfunción neuronal. Diversos estudios han encontrado que en neuroimagen, tanto en el 90% se asocia a un patrón compatible con un síndrome que es el de leucoencefalopatía posterior reversible. Y aquí se han encontrado que va a haber compromiso tanto parieto-occipital, edema vasogénico subcortical. Otros estudios muestran que hay infartos cerebrales en el 34% de mujeres con eclampsia y cambios en perfusión y vasoespasmo cerebral. Otros estudios donde se realiza un electroencefalograma, va a haber alteraciones positales que se normalizan a largo plazo, y en pacientes que se les realizan las autopsias o necropsias. En neuropatología se han encontrado lesiones corticales, petequiales frecuentes, edema difusos, trombosis de vasos pequeños, que explican lo que es el neurodéficit de los casos graves. Dentro de la clínica, los síntomas prodrómicos, ¿no? En el 75% van a ver con hipertensión, 63% presentan lo que es la cefalea persistente, el 27% los trastornos visuales como escotomas, visión borrosa, todos los de eclampsia, el 25% del dolor epigástrico, y en un aproximado 25% pueden hasta estar asintomáticas. Una de las características de esta convulsión es que va a ser de un inicio con pérdida brusca de la conciencia, comienza con una fase tónica de rigidez y una fase clónica con sacudidas, ¿no? Mordedura de lengua, espuma. La duración típica es de 1 a 2 minutos. La distribución temporal, se menciona que hay como un
la clasificación de la eclampsia, que es en anteparto, generalmente alrededor de las 28 semanas, se produce en 38 a 55% de los casos. Durante el intraparto, el 13 a 36%. Y en el posparto, hasta las 48 horas posparto, del 5 al 39%, y después de estas 48 horas del posparto, dentro de la primera semana, de un 5 a 17%. El diagnóstico es clínico. Se espera la convulsión tónico-clónica de nueva aparición en la gestante con el trastorno hipertensivo del embarazo. Y en casos mencionan algunas guías que en casos de que no se haya diagnosticado hipertensión o no haya una hipotinuria evidente, se debería considerar la eclampsia si hay clínica o neuroimágenes. Y también ver los diagnósticos diferenciales de aquellas gestantes que presentan convulsiones, ¿no? Ya sea en obstétricos, la eclampsia, el síndrome de Sheehan, embolia de líquido amniótico, anestésicos, neurológicos. Estos son diagnósticos diferenciales de eclampsia. Dentro del manejo agudo, se menciona que dentro de eclampsia tenemos el objetivo a la primera hora, prevenir hipoxia, aspiración, controlar las presiones graves para evitar un ACV, detener o acortar la convulsión prolongada, prevenir recurrencias, mediante la sulfatación con el sulfato de magnesio, evaluar la estabilidad fetal y el plan de parto. Las medidas iniciales se puede realizar es poner al paciente en el cúbito lateral izquierdo, protección de la vía aérea, el oxígeno de 8 a 10 litros por minuto por mascarilla, 2 accesos endovenosos y monitorizar tanto las presiones, la frecuencia respiratoria, saturación, diaforesis, reflejos tendinosos para ver si hay un tipo de intoxicación por también el sulfato de magnesio. Y el tratamiento de una convulsión activa, ¿no? Algunas guías mencionan si es más de 5 minutos se le puede dar lorazepam, 4 miligramos endovenoso, y siempre con el manejo también de lo que es la hipertensión severa o la preeclampsia. El sulfato de magnesio, este sulfato de magnesio nos va a ayudar porque va a disminuir tanto la endotelina 1 a nivel plasmático, va a proteger los vasos y las células endoteliales, provocando una vasodilatación de las arterias cerebrales, que alivian la isquemia cerebral, potencia los betabloqueantes y aumenta la potencia y la duración de relajantes musculares no despolarizantes. Dentro de la monitorización clínica tenemos que mantener tratamiento solo si hay reflejos rotulianos presentes, una frecuencia respiratoria mayor de 12 respiraciones por minuto, una diuresis mayor de 25 mililitros por hora o mayor de 100 mililitros en 4 horas. Y ver los niveles séricos, ¿no? Para ver si hay alguna duda con niveles de toxicidad. Dentro, si hay toxicidad y manejo, ver las manifestaciones. Si hay la pérdida de estos reflejos, la depresión respiratoria, si el paciente ha llegado al paro. Luego se administra el antídoto, que es el gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso. Y hay casos donde está contraindicado, ¿no? En pacientes que presenten miastenia gravis. Si la paciente vuelve con convulsiones recurrentes, se debe verificar los niveles, dar bolos adicionales de sulfato de magnesio, mencionan que en 2 a 4 gramos endovenoso. Si hay mayor de 2 recurrencias, se puede ya cambiar de fármaco, administrar la fosfenitoína, 20 miligramos, o la fenitoína, no 20 miligramos por kilogramo. Realizar una monitorización cardíaca y una neuroimagen urgente si es que hay mayor recurrencia de las convulsiones. Ahora, dentro del sulfato de magnesio tenemos los esquemas. Tenemos el esquema de Pritchard, de Susspan modificado y CBI. Esos esquemas van a depender del esquema que utilice cada hospital, ¿no? Tenemos el de Pritchard, que utilizan 4 gramos endovenoso en 5 minutos y 10 gramos más 10 gramos intramusculares. Y esa es la dosis inicial de impregnación y la dosis de mantenimiento con 5 gramos intramusculares cada 4 horas. La de Susspan es similar, solo que la dosis de mantenimiento cambia a 1 a 2 gramos endovenoso por hora. La de CBI se utiliza 6 gramos endovenosos en 10 minutos y el mantenimiento con 2 a 3 gramos endovenoso por hora. Y la de Susspan modificado, que son los 2 gramos intravenosos en 250 cc en 20 minutos y 1 a 2 gramos endovenoso por hora de mantenimiento. Los niveles séricos, aquí los efectos adversos, ¿no? Se puede ver que los niveles séricos
En el equivalente sulfato de magnesio, cuando ya llega a más de 10, puede haber ausencia de reflejos patelares. Cuando hay más de 13, depresión respiratoria. Y si llega hasta 25, puede haber un paro cardiorrespiratorio. Siempre debe controlarse los parámetros. El reflejo rotuliano debe estar siempre presente. Debe haber una buena frecuencia respiratoria, superior a 16 respiraciones por minuto, y la producción de orina superior a 25 mililitros por minuto. Bueno, es un acrónimo, ¿no? El cual se va a caracterizar en este caso por la hemólisis, por la elevación de enzimas hepáticas y también por la trombocitopenia o disminución de plaquetas. En cuanto a los factores de riesgo, están, bueno, los antecedentes de HELP en primer lugar, después la predisposición genética y las multíparas, ya que se presentan en más del 50% de las pacientes afectadas. Aquí hay que tener en claro que, a diferencia, ¿no?, de la preeclampsia en sí, la nulipariedad acá no va a ser un factor de riesgo. En cuanto a la epidemiología, el 0.1% se da en el 0.1 de los embarazos normotensos y en el 1% de los embarazos complicados con preeclampsia sin características graves. HELP podría ser un trastorno independiente de la preeclampsia, ya que entre el 15 al 20% no van a presentar antecedentes de hipertensión ni tampoco de proteinuria para que pueda ser denominado en este caso como un síndrome de HELP. En cuanto a la fisiopatología, tal como lo mencioné, el HELP puede acompañar a la preeclampsia. Para terminar el tiempo. Sí, doctor, si se corta ya. O HELP también puede ser una entidad separada. Si es una forma severa de preeclampsia, compartiría el mismo origen ya presentado, ¿no? En este caso a causa de la placentación superficial, por la disfunción del trofoblasto, por la liberación de factores antiangiogénicos, que lo que hacen es la activación del complemento provocando la microangiopatía, ¿no? Pero si HELP ya es una entidad separada, aunque también forma parte de una presentación anómala por razones desconocidas, aquí va a haber predominio de una inflamación hepática, una activación también exagerada de la coagulación y una hemólisis microangiopática. Está caracterizada, tal como mencioné, de la hemólisis, de la elevación de enzimas hepáticas y de la plaquetopenia. Cuando se da la hemólisis, se da en este caso por daño endotelial, provocando un depósito de fibrina en capilares, provocando de esta manera los esquistocitos que son por la hemólisis microangiopática, ¿no? La elevación de enzimas hepáticas, aquí la lesión hepática podría ocurrir por un depósito de fibrina en sinusoides hepáticos, por una obstrucción microvascular provocando de esta manera hipoxia, por necrosis también hepatocelular, hemorragias también periportales, por un infiltrado neutrofílico y también grasa en el hepatocito. Y la plaquetopenia, por activación de la cascada de la coagulación, provocando un consumo plaquetario excesivo, también un daño endotelial provocando agregación plaquetaria excesiva y microtrombos, ¿no?, que podrían provocar la caída progresiva de las plaquetas. En cuanto a la presentación clínica, la presentación es muy variable y los síntomas suelen aparecer de forma rápida y progresiva. En cuanto a la frecuencia notificada de los signos y también de los síntomas, aquí a la cabeza está la proteinuria, siendo de un 86 a 100%.
después la hipertensión, el dolor en el cuadrante superior derecho o epigástrico, náuseas, vómitos, el dolor de cabeza, los cambios visuales y la ictericia. Todos ellos en un porcentaje variable, ¿no? Tal como se puede observar en el cuadro. En el momento que se da este síndrome, el 70% ocurre antes del parto, clasificándose aquí o dividiéndose antes de las 37 semanas en un 80%, antes de las 28 en un 20% y de las 17 a 20 semanas en menos del 3%. En cuanto a las manifestaciones graves, aquí tenemos que podría provocar un hematoma hepático subcapsular o intraparenquimatoso, dándonos de esta manera un dolor muy intenso en epigastrio en el cuadrante superior derecho, hipotensión y también taquicardia. Entre otras complicaciones graves tenemos a la eclampsia, al DPP, a la lesión renal aguda, al edema pulmonar o a la coagulación, en este caso intravascular diseminada, ¿no? En cuanto al diagnóstico, se debe sospechar cuando se presenta la clínica ya descrita y se debe solicitar exámenes de laboratorio, ¿no? El hemograma, el frotis periférico para observar si es que hay esquizocitos, células de rebaba, también ST, ALT, bilirrubina, creatinina también para ver si es que hay un posible daño renal, también el LDH, la aptoglobina, pruebas también de coagulación, especialmente si hay aminotransferasas elevadas, ya que esto podría servir para poder diferenciar HELP de hígado graso agudo, ¿no? En cuanto al embarazo. El síndrome de HELP tiene criterios. Aquí tiene 3 criterios, los cuales son hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y el bajo conteo plaquetario, pero la hemólisis tiene que cumplir con al menos de 2 de los siguientes, ¿no? Los cuales son que observar en el frotis esquistocitos, que tiene que tener una bilirrubina total mayor o igual a 1.2 miligramos por decilitro, tener también una aptoglobina sérica baja menor a 25 o una anemia severa no relacionada a pérdida sanguínea. En cuanto a las enzimas hepáticas elevadas, una AST o ALT y o ALT mayor o igual a 2 veces el límite superior y un LDH mayor o igual a 2, o sea, el doble del LDH de su límite superior, ¿no? Siendo mayor a 600 unidades internacionales por litro. También tener un bajo conteo plaquetario, el cual puede ser menor a 100.000. En cuanto a la clasificación de Mississippi, se puede clasificar en clase 1, en clase 2 o en clase 3. En la clase 1, plaquetas menor o igual a 50.000, LDH mayor a 600, una ST o ALT mayor o igual a 70. En cuanto a la clasificación, si es de clase 2, plaquetas mayor a 50.000, también un LDH mayor a 100.000, a 600, una ST o ALT mayor o igual a 70. Y si es de clase 3, plaquetas mayor a 100.000 y menor o igual a 150.000, un LDH mayor a 600 o un AST o ALT mayor o igual a 40. En cuanto al manejo, primero se tiene que controlar la presión arterial y también administrar, ¿no?, el sulfato de magnesio para la neuroprotección, siendo la dosis de sulfato de magnesio, en este caso una carga intravenosa de 4 a 6 gramos, tal como se pone, ¿no?, en la preeclampsia, también la infusión de 1 a 2 gramos por hora por 24 horas posparto. También se debe evitar el uso indiscriminado de soluciones, por lo cual se sugiere, ¿no?, la utilización de bolos de 250 a 500 cc de solución salina, pero tener aquí en claro que el parto siempre va a ser la piedra angular de la terapia para HELP y va a ser el único tratamiento efectivo para ello. A la derecha se tiene un algoritmo en donde, comienza en este caso por una paciente ya diagnosticada con el síndrome de HELP, ¿no? Inmediatamente se debe de iniciar las 2 medidas básicas ya descritas, los cuales son el sulfato de magnesio y también el tratar la hipertensión. Aquí lo que se tiene que realizar primero es evaluar la edad gestacional que tiene la paciente, ¿no? Si en este caso está menor al límite de la viabilidad o si es que es mayor o igual a 34 semanas. Si es mayor o igual a 34 semanas, entonces se debe determinar la gestación. Pero si es menor o igual a 34 semanas, entonces se evalúa si es que la madre y el feto están estables. Si es menor a 34 semanas y si presenta, por ejemplo, criterios de desestabilización materno-fetal, es decir, puede existir una prueba no tranquilizadora, muerte fetal, un edema pulmonar, una eclampsia, hemorragia hepática, puede ser también una ACV, una lesión renal aguda o un SID. Entonces se tiene que tomar aquí ya una decisión, ¿no? Si es que
si es que, bueno, si es que se da alguno de estos supuestos, entonces se debe finalizar también con la gestación. Pero si es que no hay criterios graves, entonces se administra ya un curso, ¿no? De betametasona, por ejemplo, y se debe esperar las 48 horas, ¿no? Y si el madre y el feto permanecen estables, entonces ahí recién poder ya realizar el parto. Y bueno, aquí se observa, ¿no?, el manejo con los antihipertensivos, estando aquí en primer lugar el abetalol, tal como se indicó, ¿no? La dosis inicial del abetalol, el cual es 20 miligramos endovenoso en 2 minutos, la hidralacina, 5 miligramos endovenoso de 1 a 2 minutos, la nicardipina, el nifedipino, el cual puede ser tanto de liberación inmediata o también de liberación prolongada. Y bueno, de igual manera, ¿no? Hay observando el algoritmo para el manejo de síndrome de HELP. Y eso sería todo en cuanto a mi exposición. Muy bien. Estos valores no se emplean antihipertensivos. Entonces, esto ya se constituye en una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, ¿cómo trato esta crisis hipertensiva? Se le daría lo que es la betalol a 20 miligramos de manera inicial, pero para mantenimiento se le puede dejar infusión intravenosa, ya sea 1 o 2 miligramos por minuto. ¿Alguien más que desee intervenir sobre esto? En el caso de la terapia de crisis, la primera línea es el nifedipino, que es con 10 miligramos bioral. Ok, eso está correcto. Pero ¿y si no hay respuesta, qué hacemos? Muy bien, les doy los 10 miligramos de nifedipino. En 20 minutos se vuelve a dar otra dosis de nifedipino. Creo que son ya 20 miligramos. Ahí sí no recuerdo bien. Pero se da hasta 3 veces el nifedipino. Si no hay respuesta, se pasa a la betalol, que son con 20 miligramos. Ok. Hugo, Rafael, ¿qué opinas sobre esto? ¿Está presente Hugo? Muy bien. Le dicen a Hugo, por favor, que al término después de esto tiene que comunicarse conmigo, ¿ya? Porque es una falta de respeto dejar prendido e irse. La terapia de crisis de hipertensiva de una preeclampsia. Sí, como se mencionaba, lo que se indica y en la guía materna perinatal se menciona nifedipino y se dobla dosis cada 20 minutos. Pero también se le podría dar hidralacina. Minaya Guamán, ¿qué opina? Sí, ¿Qué ha doctor. leído? Bueno, tal como lo mencionaron ya, primero utilizaría el nifedipino, ¿no? Un primer nivel, primero para tratamiento de crisis, un primer nivel con nifedipino. 10 miligramos y 15 a 20 minutos después se vuelve a tomar la presión arterial. Si es que esta sigue por encima de estos niveles, entonces hay que dar la siguiente dosis de nifedipino de 20 miligramos.
Y nuevamente 15 a 20 minutos después, si no se ha solucionado, vamos a 20 miligramos otra vez, ¿no? Y este primer nivel de terapéutica de crisis es importante que ustedes conozcan porque cuando van a estar haciendo sus serums, van a tener estos casos. Y si nosotros no manejamos la presión arterial, estas pacientes, con esos niveles de hipertensión, y si esto no es una urgencia, sino una emergencia hipertensiva, va a ser ACV, va a ser infarto miocardio, va a ser edema agudo del pulmón, va a ser paro cardiorrespiratorio y se muere. Entonces, es muy importante que mientras ustedes ya refieren a una paciente de estas características, ya empiecen a hacer la terapéutica de crisis con el primer nivel. Si no se soluciona con este primer nivel, ya se pasa a la segunda línea, que es el abetalol. Y el abetalol es el uso de 20 miligramos, 40 miligramos y 80 miligramos en la tercera dosis, ¿no? Lógicamente que hay que ver que no haya bradicardia, que no haya bloqueo cardíaco, o que no haya crisis asmáticas, ¿no? Entonces, tenemos 3 dosis para utilizar, 20, 40 y 80, ¿no? En el hospital, por ejemplo, contamos con la betalol y hice la gestión para poder contar con este medicamento y lo tenemos, ¿no? Como segunda línea de terapia de crisis. Si no se soluciona con esto, pasamos a la tercer nivel, que es el uso de hidralazina, ¿no? 5 miligramos. Entonces, en cada dosis, ¿no? Y luego, después de la tercera dosis, nuevamente se pasa al cuarto nivel, que ya es el uso de nitroprusiato de sodio, ¿no? Pero no se puede utilizar durante el embarazo por la producción de cianuros y esto acabaría con la vida del feto, ¿no? Por eso este cuarto nivel se guarda para el puerperio, ¿no? Y el nitroprusiato de sodio se metaboliza con la luz. Por lo tanto, los frascos ampollas tienen que ser de este color ámbar para protegerlo de la luz. Y cuando utilizamos la vía, el cloruro y la vía tienen que estar todos cubiertos para evitar que se metabolice con la luz y después no tengamos el efecto deseado, ¿no? Entonces, generalmente, ya no pedimos en el hospital hidralazina porque generalmente con este segundo nivel se ha solucionado todos los pacientes, ¿no? Con el primer nivel se solucionan la mayoría de pacientes, por eso que ustedes es importante que aprendan a manejar esa dosis de nifedipino. Con el segundo nivel hemos solucionado casi todos los pacientes, ¿no? Hasta el momento no hemos tenido necesidad de utilizar hidralazina, ¿no? Porque se ha solucionado con estos, ¿no? Pero sin embargo son niveles importantes. Y para la terapia de mantenimiento, como Juanín lo dijo, se utiliza el alfa-metildopa. Si la paciente está inconsciente, ya no podemos utilizar este primer nivel de tratamiento de crisis, sino pasamos directamente al segundo nivel, que es el uso del abetalol 20, 40, 80, tercera, y etcétera, ¿no? De igual manera, se suspende lo que es el nifedipino. No se puede utilizar por vía sublingual porque hay un efecto de rebote, tanto de la presión arterial como de frecuencia cardíaca, que puede comprometer la vida del feto. Entonces, ya no podemos utilizar nifedipino. Y si está inconsciente, ya no puedo utilizar como terapia de mantenimiento al alfa-metildopa. Y como dijo Juanilo, se utiliza el abetalol, pero en la dosis de 1 miligramo a 2 miligramos por hora de infusión continua de abetalol.
La solución es idéntica al uso del sulfato de magnesio, 5 ampollas. Si voy a administrar un gramo por hora, va a ser 1 centímetro por hora, porque se prepara igualmente en Volutrol, ¿no? Entonces, lo mismo, pero ya se constituye como terapia de crisis, dando 20 miligramos, 40, 80, y se constituye como terapia de mantenimiento, después de haber controlado la presión, en dosis de 1 a 2 gramos por hora de la betalol, en infusión continua, ¿no? Entonces, miren que acá el Bandal sí me aclara, me deja muy claro cuál es el derrotero, cuál es el camino que debo seguir para controlar la presión arterial, ¿no? Más la clave azul no me da este derrotero, me deja en el limbo de qué voy a utilizar luego, cómo tengo que utilizar luego, que si la paciente está consciente o inconsciente, ¿no? No me dice todo esto. Bien, otras preguntas, Almendras. Pero si quita menos de 30 se daría lo que es la mitad o lo que es hasta 1 gramo, depende del criterio. Pero si que está, digamos, menos de digamos, casi presentan anuria o algo, se le reduce la dosis a 0,5 nada más gramos por hora. Pero sí se le ministra, pero va reduciéndose la dosis y mantenimiento, porque tiene más riesgo de toxicidad. Entonces, primero hay que fijar las dosis profilácticas y las dosis terapéuticas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice los Vandal, no? La dosis profiláctica es de inicio 4 gramos, ¿no? Y luego, la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora. La dosis terapéutica, es decir, ya no para prevenir con eclampsia, sino ya se presentó la eclampsia. Entonces, lo que yo voy a tratar son las convulsiones, ¿no? Que no se presenten más, porque son autolimitadas, ¿no? Entonces, la dosis ya terapéutica se convierte en 5 a 6 gramos, ¿no? Porque la dosis profiláctica fue 4 gramos. Y la dosis terapéutica de mantenimiento ya no va a ser 1 gramo, sino 2 gramos, ¿no? Cuando hay insuficiencia renal, sí se habla de que se debería dar la mitad de dosis, ¿no? Pero ya dependiente del nivel de creatinina y urea, lógicamente, o de creatinina, lo ideal sería manejarlo con dosaje ya de magnesio, ¿no? Para evitar la intoxicación, ¿no? Y este es un medicamento que nunca debe utilizarse en pacientes con miastenia gravis, ¿no? Porque está contraindicado. Lógicamente porque el magnesio es un inhibidor competitivo de los canales de calcio, ¿no? Entonces, en miastenia gravis se agravaría prácticamente todo el cuadro al dar un inhibidor competitivo del calcio. Bien, ¿otras preguntas? Olenka, te escuchamos. Belén, ¿tienes alguna pregunta? Belén está presente. Sí, doctor, buenas noches, estoy presente. Buenas noches. Te estaba preguntando si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún aporte. Sí, doctor, tengo una duda. En el caso del tratamiento para la intoxicación con sulfato de magnesio, que es el gluconato de calcio, una vez que ya se ha tratado la intoxicación y se han mejorado los síntomas, ¿se reinicia con el tratamiento de sulfato de magnesio? ¿Vale, grupo expositor?
Bueno, si que todo está ok, los reflejos están presentes, no están abolidos, que la diuresis mantiene más de 10 mililitros en 4 horas, o que si la frecuencia respiratoria está mayor a 12 latidos por minuto, pues sí continuaría, ¿no? Porque es como un tipo de profilaxis. Claro, la dosis sería la menor, pero lo ideal es también sería tener el dosaje de magnesio, ¿no? Para poder reiniciar con mayor seguridad, ¿no? Brandon, ¿le escuchamos? Sí, doctor, bueno, en cuanto a trastornos de hipertensivos en el embarazo, por ejemplo, en una gestante con ya, bueno, con que ya tiene presión arterial previamente diagnosticada antes de iniciar el embarazo, ¿cómo sería su control de la presión arterial? ¿Con qué antihipertensivo se llevaría a cabo? ¿El grupo expositor? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ya, en una gestante que tiene presión arterial previamente de salir gestando, ¿qué antihipertensivo se usaría en su control, no? Pues, pero en qué semana. Si que está menos, si que es una hipertensión crónica de la paciente, se le podría manejar con metildopa, que es la preferencia. 250 miligramos vía oral cada 8 horas se le puede dar. Hasta un máximo creo que era 3 gramos por día, un máximo. Pero se prefiere manejar como metildopa, paciente. Muy bien. ¿Algunos aportes de ustedes? Yo les hago uno mientras van pensando. Por ejemplo, cuando hablamos de predicción, ¿no? Es decir, si yo tengo una paciente, ¿qué probabilidades tengo de que esta paciente vaya a hacer una preeclampsia en el futuro? ¿No? De repente tengo factores de riesgo y tengo la probabilidad de que esta paciente haga preeclampsia. Por ejemplo, esta paciente tiene 1 en 500, ¿no? Pero esta otra paciente tiene 1 en 20. Entonces quiere decir que esta paciente tiene mayor probabilidad de hacer una preeclampsia, esta paciente última. Entonces, se empezó a trabajar mucho sobre esto, el doctor Nicolás Disquet-Prost, pero todos los test que hacían tenían baja sensibilidad, ¿no? Y lo ideal sería hacerlo en el primer trimestre para que se pueda dar las medidas preventivas. Últimamente hizo los trabajos con estas sustancias proangiogénicas y antiangiogénicas, ¿no? Que en este caso la proangiogénica viene a ser el FLIX1, ¿no? Que es básicamente el receptor libre del factor de crecimiento de endotelio vascular. Y como antiangiogénico, el factor de crecimiento placentario. Entonces, la proporción entre estas dos nos daba una predicción de presentación de la enfermedad, ¿no? De la preeclampsia, con una sensibilidad y especificidad bastante alta, ¿no?
el método más prometedor, ¿no? Y sacaron un kit que repartieron en todo el mundo y que era el mejor método para predecir, ¿no? A nuestro país nunca llegó, ¿no? Hasta la fecha no ha llegado, pero mismo proporción de proangiogénico con antiangiogénico, actualmente, según nuevos estudios, se ha visto que es un gran predictor de riesgo de la paciente. Es decir, que cuando los valores se elevan, los resultados obstétricos y maternos vienen a ser catastróficos. Entonces, cuando esta tiene una proporción mayor de 15, es decir, 15 veces más factores proangiogénicos que los antiangiogénicos, entonces la enfermedad que se va a presentar en el futuro es terrible, ¿no? Entonces, ya incluso en los países cuando se está presentando la enfermedad y tienen estos niveles, ya están temiendo por la paciente, ¿no? Y muchas veces se acaba el embarazo para evitar la muerte de la persona. Pero, sin embargo, hay estudios también de que esto incluso se puede presentar fuera de la preeclampsia, es decir, en este momento no hay ningún atisbo de preeclampsia, ¿no? Y que también tiene una predicción de riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, eso es lo que se está trabajando al momento y es una conducta que se está al momento utilizando, ¿no? Los factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Bien, a ver, ¿ustedes ahora tienen algún aporte? Sobre la predicción que usted mencionó, doctor, yo también lo había visto en UpToDate y hay una calculadora en la cual permite colocar todos sus datos bioquímicos, a nivel de Doppler de uterina también, en percentiles. Y verifica el riesgo también. Claro, lo que pasa es que el doctor Nicolás Kipros empezó a manejar esto e hizo esta tabla interactiva, pero ya cada país ha ido sacando sus tablas interactivas. Tiene Argentina, México, Brasil, ¿no? Pero como he sabido, lógicamente, que Nicolás Kipros lo utilizó en gente europea, ¿no? Porque él es austriaco, pero vive en Londres, en Inglaterra, ¿no? Entonces, los factores de riesgo han variado, ¿no? Han variado. Para nosotros es otro tipo de población y otro tipo de factores de riesgo, como es esperable, ¿no? Sin embargo, lo ideal es que cada país desarrolle sus tablas, ¿no? Pero se complica aún más esto porque cuando nosotros vemos la definición de preeclampsia, ¿no? Es un estado hipertensión y caracterizado por hipertensión, ¿no? Es decir, que no hay preeclampsia si no hay hipertensión, ¿no? Y que puede estar asociado o no a proteinuria. Entonces, proteinuria no es una característica necesaria
para hablar de preeclampsia. Pero sí es importante y es necesario la hipertensión. ¿Qué más nos dice? Que es de carácter sistémico, es decir, que afecta todo el organismo, toda la economía corporal, y ahí es donde viene la disfunción de los órganos. Cualquier órgano de la economía corporal está comprometido, porque esta es una enfermedad sistémica, ¿no? Y nos dice también que tiene un carácter evolutivo, es decir, empieza como una preeclampsia leve, continúa como preeclampsia con signo de severidad y eclampsia, síndrome GEL, la muerte y otras complicaciones, ¿no? Entonces, pero nos habla de que la preeclampsia es un síndrome. ¿Y qué quiere ser un síndrome? Es un conjunto de signos y síntomas que, que están presentes, pero que acá la característica de un síndrome es que no tiene una causa definida o puede tener asociado múltiples posibles causas, ¿no? Por ejemplo, preeclampsia. Hasta el momento, ¿cómo podríamos decir que esta es la causa de la preeclampsia? No hay. Pero el síndrome va más allá de esto, ¿no? Que tiene un mecanismo fisiopatológico común que viene a ser la vasoconstricción generalizada, la hipertensión, etcétera. Pero también nos dice que el síndrome está caracterizado por una heterogeneidad clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber cuadros clínicos diferentes en una enfermedad. Por ejemplo, síndrome ovario poliquístico, ¿no? Yo tengo que hay una heterogeneidad fenotípica de la parte clínica y por eso se clasifica como fenotipo A, fenotipo B, fenotipo C, fenotipo D. Y en cada una de ellas hay características clínicas distintas que hacen cuadros distintos. El fenotipo A, por ejemplo, es un cuadro clínico que es muy hiperandrogénico y por lo tanto la posibilidad de síndrome metabólico y muerte cardiovascular es intensa. Mientras que el D se dice que es no hiperandrogénica, pero realmente tiene su componente androgénico, pero es muy leve. Entonces, acá generalmente no existe este síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular es pequeño. Miren lo que estamos hablando, ¿no? Son cuadros clínicos y cada uno de estos cuadros clínicos tiene diferente característica. Vayamos a la preeclampsia. ¿Hay cuadros clínicos? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, la preeclampsia de inicio precoz, la preeclampsia de inicio tardío y la preeclampsia puerperal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preeclampsia de inicio precoz, es decir, hasta las 32 semanas o antes, es la que siempre estudiamos. Aquella que está caracterizada por la falta de invasión trofoblástica, la segunda ola de invasión trofoblástica, ¿no? Para poder convertir las paredes musculoelásticas de las arteriolas espirales, pero del segmento ya no decidual, porque sucede en el primer trimestre y en la preeclampsia de eso se da. Pero lo que no se da es la segunda ola de invasión trofoblástica que se da en el músculo uterino. Entonces, en las arteriolas espirales del segmento miometrial. ¿No? Eso es lo que estudiamos y a eso es característico de la preeclampsia inicio precoz. Por eso, si hay una vasoconstricción generalizada, si hay estrés oxidativo, esta se asocia a RCU, ¿no? Y vemos, sí, vemos niños con RCU, pero cuando vamos a hablar de preeclampsia de inicio tardío, es decir, de 32 semanas para arriba, no hay este componente, o este componente es muy pequeño.
¿Y qué observamos? De que los niños tienen pesos normales e incluso nos llama la atención muchas veces que esta paciente tenga una preeclampsia y tenga un niño macrosómico, más de 4 kilos, ¿no? Porque es otro cuadro totalmente distinto y no está tan asociado a esta falta de invasión trofolástica y a la hipoxia, al estrés oxidativo, sino está más asociado a factores de riesgo, sobre todo vasculares, ¿no? O trombóticos. Por ejemplo, se asocia a lupus, se asocia a nefropatías, ¿no? Se asocia a oftalmopatías, sobre todo con compromiso vascular, ¿no? Se asocia a diversos tipos de vasculitis diabéticas y también con compromiso vascular. Entonces, miren que la preeclampsia de inicio tardío es otro cuadro distinto y falta dilucidar bien el cuadro clínico que es puerperal. Entonces, miren, cuando estamos hablando de predicción, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, voy a tener que la predicción basado en factores de riesgo, porque todas las predicciones se basan en tres componentes: factores de riesgo, factor bioquímico y ecografía. Entonces, ¿serán lo mismo, me pregunto, la predicción de preeclampsia con estos factores? ¿Será lo mismo cuando yo hablo de una preeclampsia de inicio precoz o una preeclampsia de inicio tardío? No van a ser los mismos. Entonces miren cómo se nos va complicando la cosa. ¿Listo? Bien, chicos, ¿se entendió? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Perfecto. Entonces, siendo la hora avanzada, damos por culminado. Ya, doctor. ¿Ya? Y me avisan así con tiempo cuando haya los temas que tenga yo que desarrollar con ustedes, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Que tengan buenas noches todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.